Buenas tardes, bienvenidos a todos. Una vez más estamos aquí juntos, esperando aprender más del Señor, aprender de su palabra y ser ministrados en esta tarde. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en el Centro Cristiano de Oración y también de parte de la pastora Estela, que está dando este curso de sanidad interior. Así que bueno, esperamos la oración de parte de Alejandro ahora y un saludo de cada uno de ellos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a nuevamente una reunión más del Centro Cristiano de Oración, el último domingo del año. Podemos decir, Ebenecer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Por su gracia, por su misericordia, por su bondad, estamos llegando a fin de año y el Señor ha sido fiel. En todas las cosas Él nos ha provisto todo lo necesario, nos ha guardado nuestra salud y queremos ser agradecidos en esta tarde, agradecidos por la vida de la pastora Estela, que está trayendo estos cursos tan importantes para buscar dentro nuestro aquello que debemos corregir y que lo denominamos sanidad interior, pero que realmente es la búsqueda de enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros, en poder descubrir aquello que Dios tiene para nosotros. Y llegando a este fin de año somos agradecidos al Señor y vamos a orar para que una vez más Dios nos hable a través de la pastora Estela y Él pueda traer una palabra, un mensaje, aquello que tal vez vos que estás mirando estás necesitando, esa palabra justa que estás necesitando en esta tarde, el Señor seguramente la va a traer y la va a fijar en tu corazón y en tu mente en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias porque podemos estar una vez más reunidos. Señor, te pedimos una doble bendición sobre cada uno de aquellos que están mirando, Señor. Tú conoces cada una de sus necesidades. Háblanos, Señor, a través de la pastora Estela, que podamos recibir, Señor, la palabra que viene de ti, ese alimento que viene de ti, esa revelación que viene de ti para nuestras vidas, Señor. Bendícela en esta tarde, bendícenos a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí hemos llegado, podemos decir Ebenecer, tú nos has bendecido hasta este día. Así que somos agradecidos y, Señor, ponemos nuestros oídos atentos a lo que tú tienes para hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastora, amén. Bienvenida. Amén. Gracias, gracias. Bueno, entonces continuamos con la ayuda del Señor y siempre el tema central, siempre hasta ahora ha sido sanidad interior, pero hoy vamos a tratar un tema, sería un subtema, que es llenando la casa. Antes de eso, de entrar directamente en ese tema, vamos a hacer un pequeño repaso por si alguien no escuchó nuestros temas anteriores y también para poder entender lo que nos toca hoy. Hablamos anteriormente de la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, abandonarlos y recordarán todos los pasos que hemos dado. Y esto significa haber entrado en un camino hacia una liberación o hacia una sanidad interior, o sea que es el camino. También compartimos los pasos que tenemos que seguir para mantener. Así que no solamente buscar esa liberación y esa sanidad, sino que para saber cómo mantenerlo. Y hoy, teniendo en cuenta estos temas anteriores, vamos a tratar sobre llenando la casa. ¿Por qué? Porque es en cierto modo una continuidad, por decirlo así, del tema que estamos teniendo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción.
Cuando nosotros tratamos el tema de conociendo nuestro ser, en la parte de la función del cuerpo, habíamos dicho que el cuerpo es nuestra caja terrenal, que hospeda a nuestro espíritu y alma. Y eso es durante nuestra vida aquí en la tierra. Pero hoy vamos a verlo desde otro punto de vista y lo vamos a ver no como una simple caja, sino como una casa. Porque el hombre fue creado mayor que los animales y a la imagen y semejanza de Dios. Y ya en una oportunidad o varias oportunidades, creo, leímos Génesis 1:26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios colocó una casa especial donde Él, Dios mismo, pueda morar dentro del hombre, o sea, dentro de nosotros. Entonces ahí tenemos una hermosa ilustración de lo que es una casa, para que nosotros podamos entenderlo bien. Entonces, esa casa, como estamos diciendo, es el espíritu. Y también desarrollamos el tema del espíritu y dijimos que en el espíritu está la conciencia, está la intuición, está el discernimiento del bien y del mal. Entonces, podemos decir, en esta casa, ahí donde dice, esta casa donde dice Jesús es mi casa y su gloria, o sea que su presencia está en mí. Entonces, dijimos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese acto nosotros estamos permitiendo que Dios entre en mi casa. Ahora, vamos a hablar algo del comienzo, desde el comienzo de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dejó esta casa y el espíritu del hombre murió. Y vamos a repetir un pasaje que ya hemos leído, también hemos leído en otras oportunidades, pero ahora lo vamos a enfocar de esta manera. Y dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú, te está hablando Adán, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3:23 dice, más adelante, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Entonces, Adán y Eva, notamos que no murieron físicamente. ¿Y por qué sabemos? Porque la segunda parte del versículo, de este versículo que hemos leído, el 23, dice, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces todo completo es, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y también en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre del huerto del Edén. Entonces acá con este pasaje en la Biblia y desde el comienzo, ya en el Génesis, desde el comienzo de la creación del hombre, esto nos habla claramente que físicamente siguieron viviendo. O sea que ellos no murieron porque Dios los trasladó a otro lugar donde tenían que labrar la tierra. Entonces, la muerte espiritual, entendemos, es la separación de Dios. Dios se separó del espíritu del hombre, entonces, cuando éste pecó. Y por eso también nosotros leemos, ya después, avanzado en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, leemos en Efesios 2:1 y dice, y Él os dio vida cuando estabais, ¿cómo? Acá aclara nuevamente, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Acá vamos aclarando con la palabra un poco más. Y en el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, es por eso que decimos
que cuando vivimos en pecado, estamos separados de Dios. Estar separados de Dios quiere decir muertos espiritualmente. Entonces, esto yo sé que muchas veces les cuesta a muchas personas entender, pero realmente nosotros estamos basándonos en la palabra de Dios, estamos leyendo textos de la Biblia. El espíritu entonces no vuelve a tener vida hasta que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Nos reconciliamos con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos? Ya lo hablamos, ya hablamos de todos los pasos, a través del arrepentimiento, a través de abandonar, ¿no es cierto?, nuestros pecados. Y entonces, cuando dimos ya todos esos pasos que ya hemos hablado y nos arrepentimos, entonces ahí podemos pedirle al Señor que entre y more en nuestra casa. Y como estamos viendo en pantalla la ilustración, la casa, o sea, es el espíritu. Y hay algo muy importante también que no tenemos que dejar de decir, que aunque Dios se separó del espíritu del hombre, Él no abandonó al hombre, porque sabemos que el hombre, toda la creación de Dios fue maravillosa, pero sabemos que la máxima creación de Dios fue el hombre, a quien Él formó, creó con amor y lo amó tanto que desde ese primer momento en que Adán y Eva pecaron, Dios prometió un plan. ¿Para qué? Para darle regreso a la vida espiritual. ¿Y a quién? A todos aquellos que confían, a todos aquellos que creen en ese plan que Dios hizo al comienzo ya, desde el momento de que Adán y Eva pecaron. Y la palabra nos confirma de ese plan. Y también lo encontramos ya en el Nuevo Testamento. Nos confirma entonces que ese plan fue cumplido cuando con la venida del Señor. Porque también dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí, entonces yo quiero comentar algo de un versículo en Juan 3:6 que habla de Nicodemo. Nicodemo era un dirigente de los judíos que muchos ya conocerán tal vez la historia, que vino a Jesús. Y este Nicodemo vino a Jesús porque él quería saber, él quería que Jesús le diga cómo tener la vida eterna, que eso también habla de cómo tener vida espiritual, porque si no tenemos vida espiritual, entonces no podemos hablar de una vida eterna. Y Jesús le respondió, ¿qué le dijo? Naciendo de nuevo. Y entonces esto significa o representa de que es recibiendo a Jesús. Está en cada uno de nosotros como individuos el creer y también el querer la salvación ofrecida por el Señor. Y como estaba mencionando, es una salvación ofrecida no de hoy, no de nosotros que estamos hablando de la palabra del Señor. Ya en Génesis capítulo 15, ya nosotros vemos ese plan de salvación. Depende de cada uno de nosotros tomar esa decisión, creer en ese plan del Señor. Entonces, si una persona no ha permitido o, digamos, no permite a Jesús entrar y hacer renacer su espíritu, entonces, ¿qué pasa con la casa? La casa de su espíritu, está ocupada. Tenemos tres opciones, ¿no es cierto? Tenemos tres opciones. Está ocupada por el yo, la carne, y esto, ¿qué representa? El yo y la carne. Representa que
el yo que yo gobierno mi vida. Yo hago como a mí me parece. Y la carne es de acuerdo a mis pensamientos y de acuerdo a mis deseos, ¿no es cierto? Eso es que la casa está ocupada por eso. Y en algunos casos, tristemente y lamentablemente, en algunos casos, la casa está ocupada por el mismo Satanás. Cuando hay personas que nosotros sabemos, hay personas que prefieren estar con las fuerzas ocultas del enemigo, prefieren tener su casa llena de las tinieblas. Vieron que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes celestes de maldad en los aires. Y hay personas que están dedicadas a estar con esos espíritus de maldad en los aires, lamentablemente. Entonces, en cualquier caso, tenemos ahí 3 ilustraciones, 3 casos. En cualquier caso, sin Jesús, el espíritu está muerto. Y nosotros ya leímos, hace ratito ya leímos en Efesios, ¿no es cierto? Entonces, por el contrario, si una persona sí ha permitido entrar a Jesús, entonces la casa, ¿cómo quedó? Una vez que entra Jesús, quedó limpia, limpia de pecados, de influencias del diablo, porque hemos tomado la decisión de sacar todo lo malo de nuestra casa, que es nuestro espíritu, y entonces queda limpia, la casa queda limpia. Y por eso vamos a detenernos en un pasaje que considero que es muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado también. Y este pasaje está en Mateo 12, 43, 45, y es muy claro, por lo que tenemos que tener cuidado. Dice, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, como estamos hablando, entonces, que sale del hombre quiere decir que nosotros rechazamos esas fuerzas y nosotros ya queremos estar con el Señor, que el Señor esté en nosotros. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces estaba ya desocupada de toda influencia del enemigo. Entonces, ¿qué hace? La ve desocupada y va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, es una palabra muy fuerte, es una palabra que tenemos que tener muy en cuenta, porque ¿qué nos dice aquí? Aquí nos dice la palabra muy claramente de que tenemos que tener cuidado, y no solamente cuidado, sino que nos advierte de que hay esa posibilidad, de que es posible que los pecados, un demonio que hemos expulsado, entonces regrese nuevamente. Y ahora hay una implicación clara. Si la casa se deja vacía, esto es una implicación, si la casa se deja vacía, es como si fuera, digamos, a ver, una invitación para nuevas perturbaciones. Así que entendemos que cuando somos salvos, la casa se debe llenar. Cuando vaciamos de todos los espíritus inmundos, no podemos dejar así vacía la casa. La tenemos que llenar. Entonces, ¿con qué vamos a llenar? ¿Con qué vamos a llenar? Bueno, ahí tenemos en pantalla, primero con el Espíritu Santo. Debemos llenar la casa con el Espíritu Santo. Debemos llenar la casa con Jesús.
ser llenos de Jesús es ser lleno de, hay dos palabras, de pureza y de su poder. Estas dos palabras, saben que resumen el resultado, ¿no?, del fruto del Espíritu. Y nuestro poder viene por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y también cuando nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo, también vienen los dones espirituales. Siempre en la palabra vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Y aquí nosotros nos preguntamos cómo, ¿verdad? Dijimos, ¿cómo va a ser llena? Entonces, hay herramientas, ¿no es cierto? Encontramos herramientas para que nuestra casa no se quede vacía. Por eso estamos diciendo como primer punto, llenar la casa con el poder del Espíritu Santo. Y una de las últimas cosas que Jesús dijo antes de ascender a los cielos, encontramos en Hechos 1:5, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa se cumplió y gracias a Dios que nosotros la tenemos registrada en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 4, porque dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, también siempre estamos haciéndonos preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ¿y cuál entonces fue el propósito de este bautismo en el Espíritu Santo? Ahora fue, digo, y es hoy, ¿no es cierto? Fue en el tiempo de los apóstoles, ahí comenzó este avivamiento, comenzó este bautismo como Jesús lo había prometido. Pero sabemos que hasta hoy sabemos que ese poder y ese bautismo del Espíritu Santo, desde aquella época, desde los discípulos, hoy también nosotros podemos tenerlo. Porque Jesús explicó en Hechos 1:8 que para qué sería o cuál iba a ser el propósito. Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Y me seréis testigos. Entonces, después de que llegó el Pentecostés, como estamos diciendo, comenzó en la época de los Hechos de los Apóstoles, sigue hoy el Señor bautizando, hoy seguimos teniendo un Pentecostés. Entonces, ahora ellos que habían recibido, los primeros que recibieron, escucharon esta promesa, ¿cómo iban a saber que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo se manifestó? Y fue a través, o por decirlo de alguna manera, por medio de los discípulos desarrollando los 9 dones sobrenaturales, que también lo tenemos en la palabra y lo registramos en 1 Corintios capítulo 12. Es un poquito largo, del versículo 7 al 11, pero en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata. Si nosotros leemos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar el relatado cómo el poder del Espíritu Santo obró a través de esos dones. Entonces, en segundo lugar, llenamos nuestra casa con el fruto del Espíritu Santo y se enumera eso en Gálatas capítulo 5. No voy a leer todos los versículos, sino que voy a leer los componentes de el fruto. Vieron que es una cosa que nos llama la atención, que no dice los frutos del Espíritu Santo, dice el fruto, porque el fruto tiene 9 componentes, es un fruto del Espíritu Santo.
Y yo solamente voy a decir los componentes, porque leer todo el pasaje es un poco largo, y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, este fruto, con sus 9 componentes, están todos interrelacionados, ¿verdad? No puedo yo tener solo amor y no tener paz, está todo interrelacionado. ¿Qué representa? Representa la naturaleza del Señor. Cuando el fruto del Espíritu Santo se produce y viene a nuestras vidas, se identifica con el carácter de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Que se identifica con el carácter de Jesús. Quiere decir que nos parecemos a Jesús. Si nosotros tenemos los componentes del fruto del Espíritu Santo, sí o sí tenemos que parecernos a Jesús. De esta manera, para tener tener un permanente llenarnos y mantenernos, entonces tenemos que tener esta naturaleza del Señor. Y así llenar nuestra casa y mantenerla llena. Ahora debemos también entender cómo se produce, porque estamos hablando del fruto. Entonces, ¿cómo se produce el fruto del Espíritu? La respuesta también la encontramos en la palabra y la encontramos en la parábola de la vid y los pámpanos. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay algo muy importante para destacar entonces, que el fruto no se produce por un esfuerzo personal. No es que yo digo, bueno, yo voy a ser buena, yo voy a tener paz con mi esfuerzo, no, yo me voy a sobreponer y lo voy a hacer, porque dice, no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces, ahí nosotros vemos que no es un esfuerzo personal, solo viene como un resultado de permanecer en la vid. Por eso, vamos a destacar una palabra muy clave, que es permanecer. Dice, permaneced en mí, dice Juan 15:4, permanecer en mí. Y permanecer significa estar en contacto con Jesús de tal manera que la vida de Cristo fluya en el pámpano y se produzca el fruto. Y en el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, para concluir este segundo punto y concluir este tema, tenemos que decir que permanecer es sinónimo de guardar los mandamientos. Vieron que la palabra nos va llevando paso a paso. La palabra no deja ni un vacío de cómo nosotros tenemos que vivir con nuestra casa, que es nuestro espíritu, llena de su presencia y llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se hace para permanecer? Tenemos que volver al verso 10. Cuando obedecemos, tenemos compañerismo con el Señor y ahí es donde obtenemos los 3 primeros componentes del fruto, que es amor, gozo y su paz. Entonces, con esto nosotros hacemos un pequeño resumen de cómo llenar nuestra casa con estos 2 puntos centrales, que fue con el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Entonces ahora yo quiero, para terminar también,
esperando tenga unos minutitos, agradecer al Señor por la oportunidad de sembrar la palabra en este año. Fue como un privilegio, fue una oportunidad que una vez más el Señor me dio a través de Alejandro, de Silvia, de su visión con estos estudios, cómo Dios puso esta visión para poder compartir la palabra. El primer tema, recuerdo, fue el 6 de septiembre y hoy saben que ya desarrollamos 17 temas con el de hoy. Y esto es un privilegio porque somos llamados a predicar la palabra. Tal vez no hay una perfección como aquellos que a lo mejor tienen un gran don definido de predicar, de evangelizar, pero sí Dios nos da la palabra, y si nosotros predicamos la palabra, siempre sabemos que no va a caer en el vacío, no va a caer, que estamos predicando la palabra del Señor. Así que yo les animo, Alejandro, Silvia, les animo a seguir adelante, y yo con ustedes, con la puerta que me han abierto hacia mí también, y continuamos con la ayuda del Señor. Hoy el último domingo de este año, y bueno, con muchas expectativas para emprender el próximo año. El Señor les bendiga grandemente y que siga teniendo y manteniendo su mano sobre ustedes. Amén, amén. Damos gracias al Señor porque nuevamente pudimos estar compartiendo, como decía la pastora, recibiendo también. Y qué importante es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Que podamos en esta tarde, cuando Silvia ore para terminar, pedirle que el Señor nos llene de ese Espíritu Santo, porque cuando Él entra, llena esa casa, como decía la pastora, saca todo lo que está mal y podemos vivir una vida plena, acompañados de este gran amigo que es el Espíritu Santo, que el Señor Jesús nos dejó cuando Él fue con su Padre, ¿no? Nos dejó al Espíritu Santo para que nos ayude en esta tierra y nos dé fortaleza, poder y principalmente, como decía la pastora, poder para compartir la palabra. Así que damos gracias al Señor por este año, esperamos, confiamos que vamos a tener un gran año 2021, tomados de la mano del Señor, fortalecidos y predicando su palabra, hablando de Él, que es lo que domina, lo que maneja, lo que llena nuestras vidas. Así que damos gracias a Dios, pastora, por este año de bendición, por todo lo que pudimos hacer, y que el Señor nos dé la fuerza, te dé la fuerza a vos para poder continuar el año que viene. Amén. Le pido a Silvia que esté orando para terminar esta parte. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por todo este año, por todo lo que tú nos has dado, por lo que nos cuidaste, nos guardaste de toda enfermedad y de todo peligro, Señor. Gracias por tu palabra, queremos atesorarla en nuestro corazón, Señor, y cumplirla de acuerdo a tu voluntad. Bendecimos a todo aquel que nos ha seguido semana tras semana, bendecimos a los que se van a unir en el próximo año, y queremos darte gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el año que viene entonces. Amén, sí. Nos vemos el próximo año. Bendiciones y un abrazo para todos. Amén. Bendiciones.